cuánto hace que sos veterinario, Juan? Desde el 2009. ¿La vocación siempre fue de tener esta profesión? Sí, realmente sí, nunca se me pasó por la cabeza otra cosa, no sé por qué. Yo, al igual que mis hermanas, los tres nos orientamos por la medicina. Tengo una hermana bioquímica, una hermana médica, y yo elegí la veterinaria como profesión. Siempre pienso de los gurises, los jóvenes que se van a estudiar veterinaria, uno lo ve a Esperanza no como aquel lugar tradicional de estudio universitario, ¿no? Digo, en el interior seguramente, como ha de pasar también en otros lugares, y hablo de Diamante, uno siempre piensa en Santa Fe, es como que está más cerquita, como que es más, sí. La dinámica universitaria está más arraigada, ¿no? Sí, Esperanza tiene la particularidad de ser una ciudad mucho más chica que las grandes ciudades de estudio como Rosario, Santa Fe, pero el vínculo de la ciudad con el estudiante y con la facultad es totalmente diferente a esos otros lugares. La verdad que es un lugar para estudiar, es hermoso, la pasas muy bien. Imagínate que se forma como una hermandad entre los estudiantes, y bueno, hasta el día de hoy conservo grandes amistades de esa época, ¿no? Además, paridor, cuna de una gran cantidad de veterinarios, ¿no? Sí, totalmente. Porque acá, ¿dónde sería la posibilidad de estudiar veterinaria si no fuera Esperanza? Corrientes, claro. Córdoba, La Plata. Claro, ya más distante, ¿no? Ya más distante, y bueno, también la verdad que para la cercanía que tiene Esperanza y el nivel académico que tiene, sin duda es la mejor opción. ¿Te recibiste y empezaste a trabajar enseguida con Luis Grancelli? Sí. ¿Con el doctor Luis Grancelli? Sí. Enseguida. Incluso antes de recibirme ya venía a hacer pasantías con él, así que sí, hasta ahora toda mi carrera vinculada con Luis y con la cirugía, básicamente. Claro, con la cirugía, que no es un tema menor, ¿no? Bueno, sí. Pero hoy vamos a hablar de un tema que preocupa y que a mucha gente ocupa, y que tiene que ver con los animales sueltos en la vía pública, ¿no? Tema recurrente. Sí, bueno, yo además de mi actividad privada me desempeño como veterinario de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, eso desde el año 2010, lo cual me ha permitido intervenir en un montón de accidentes de tránsito relacionados con animales sueltos en la vía pública. Y sí, como te digo, es un tema recurrente, un tema del que se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco en los últimos años, pero preocupante. Preocupante porque nosotros en todos los veterinarios de los distintos departamentos de la provincia llevamos una estadística, un sistema estadístico de pericias que vamos realizando, en los cuales Diamante ocupa el primer lugar hace ya varios años en cantidad de accidentes de tránsito relacionados con animales sueltos. Incluso el primer lugar por encima de otras ciudades con mayor densidad poblacional y por lo tanto con mayor densidad de equinos. ¿Por qué sucede? No lo sé realmente. No sé si tendrá que ver con la geografía o con la idiosincrasia, pero en esta zona de la provincia y en el departamento de Diamante principalmente, los accidentes de tránsito están rondando, para que te den una idea, un promedio de 4 accidentes por año. O sea, estamos hablando de un accidente cada 3 meses. Si bien es cierto que en los últimos 2 o 3 años ha mermado un poco esta estadística, pero estamos ahí arriba y es preocupante. Juan, digamos, ¿cómo encontrarle una vía de solución? ¿Cómo avanzar en esto? Bueno, se ha aprobado hace poco una ordenanza que tiene que ver con el registro de estos animales, pero también es una cuestión compleja, ¿no? Por una cuestión cultural también, ¿no? Por una cuestión cultural, sí, tiene su complejidad, tampoco es imposible, y tampoco es lo que hay que pregonar o meterle en la cabeza a la gente, que es absolutamente imposible lograr tener censados e identificados todos los equinos que hay en el departamento. De hecho, es lo que va a imponer este proyecto que ahora se ha presentado, que lo estuve leyendo, que me parece muy interesante. Es básicamente eso, la palabra clave es la identificación. Al tener identificado un equino y vinculado directamente con un propietario, con una persona física, primero esa persona física responsable de ese animal tomará los recaudos necesarios para que ese animal no provoque ningún tipo de accidente, y si eso pasara, al menos tendríamos un responsable legal por el hecho. Yo he participado, como te digo, de un montón de accidentes de tránsito en distintas partes del departamento, donde
nunca jamás se pudo identificar al propietario del equino, porque son equinos que no tienen ningún tipo de identificación. Por supuesto, el propietario no aparece en ese momento, no va a hacerse cargo del no problema. Va a hacerse cargo, mucho menos si el animal provocó un daño, por suerte, en la mayoría de los casos, solo de tipo material. Pero eso es una cuestión azarosa solamente, que no hemos tenido víctimas fatales o lesiones graves en estos tipos de accidentes, pero nada, es cuestión de esperar a que suceda. Y la tecnología un poco que ayuda también, ¿no? Hoy, sí, digamos, sí. te da la tecnología bien utilizada, digamos, haciendo la dinámica y bueno, y cumpliendo práctica. Ciertas cuestiones, haciéndolo práctico, claro. Sobre todo práctico. Cierto, si uno no es pragmático, no es práctico, sí. Se hace medio complejo, ¿no? Sí, yo recuerdo, no hace mucho, hace unos 5 o 6 años atrás estuve hablando de esto en otro medio, y bueno, hablaba de la implantación de los chips subcutáneos, de lo importante que son y de lo sencillo que puede hacer la identificación. Y era casi una quimera, que se me burlaban y decían, no, eso es imposible. Y hoy, poco tiempo después, ya el proyecto, de hecho este proyecto que han presentado lo plasma como la opción más viable de identificación. Realmente no es nada del otro mundo, no tiene un costo demasiado elevado y sin duda permitiría hacer ese vínculo tan importante entre cada equino y un propietario, una persona en particular. El proyecto habla un poco también como que da la opción de otros tipos de identificación, lo cual no estoy demasiado de acuerdo porque los otros tipos de identificación de equinos que hay han quedado obsoletos, no hay otra forma práctica, segura de identificar un animal hoy en día que un equino. Sí, porque además, Juan, volví al tema cultural. Y a las tradiciones. Uno sabe que al animal vacuno se lo marca. No pasa lo mismo con el caballo. No, por supuesto que no. Si bien se pueden aplicar marcas a fuego en equino, pero aplicar una marca a fuego en un equino no es lo mismo que hacerlo en un bovino. Claro. Los bovinos se hacen en forma masiva, en instalaciones, en mangas, con cepo. Claro. Es un animal con un temperamento completamente diferente. Para hacer una marca a fuego en un animal necesitas varias personas, necesitas determinados métodos de sujeción, de volteo. En absoluto, no es lo mismo, no es tan práctico, no es tan rápido, no es tan eficiente, incluso es peligroso. Imagínate que pensar en marcar a fuego todos los animales, sí, claro, de diamante. Claro, y aparecen también en el debate o en lo que podemos conocer de este tema, es que, por un lado, cuando se secuestra un animal hay que hacerse cargo de darle de comer, sí, ¿no? Con lo que significa esto para el Estado, ¿no? Sí. El dinero que se gasta. Y por otro lado aparecen también el tema de las enfermedades y bueno, y cómo manejar toda esta situación. Sí. Yo creo que por eso hago tanto énfasis en el tema de la practicidad. Creo que ya si empezamos a mezclar el tema sanitario con la seguridad vial, ya se nos hace súper engorroso y terminamos no haciendo nada. Yo soy más partidario, si bien lo veo desde afuera, porque no formo parte de ningún bloque, ni siquiera he participado en este proyecto, pero creo que es importante que cuanto más simple sea, mejor, y eso nos va a facilitar mucho la identificación. Creo que el chipeado sin duda es el método más eficiente, y bueno, considero que soy partidario que antes de realizar algún tipo de proyecto u ordenanza, es bueno ver dónde estamos parados y ver con qué contamos en cuanto a infraestructura, a recursos humanos, a recursos profesionales para llevar adelante esa ordenanza o ese proyecto. ¿Por qué? Porque inevitablemente, y todos lo sabemos, se le termina perdiendo el respeto a una ordenanza cuando el ciudadano ve que no la pueden hacer cumplir. Entonces, este proyecto habla de trasladar y secuestrar. Ajá, ¿con qué lo vas a trasladar? ¿En qué lo vas a llevar? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Con qué lo vas a alimentar? ¿Qué pasa si ese equino se escapa, se lesiona, se muere, lesiona a otra persona? ¿Contamos con esa infraestructura? ¿Contamos con un medio de traslado? ¿Contamos con los recursos para alimentarlos? Para
sanarlos en el caso de que se lesionen, no lo sé. Entonces, me parece que lo que primero hay que hacer es dejar el campo preparado para ver dónde vamos a llevar a cabo este proyecto, y una vez que eso esté listo, sí, arrancar. Porque si arrancamos a medias, con ir haciendo las cosas sobre la marcha, termina pasando lo que te digo, se le pierde el respeto a la ordenanza. Fíjate el TAS, la tracción a sangre en Paraná, que tiene una ordenanza hace varios años, donde está completamente prohibido, y anda Paraná. Los carros siguen circulando. Los carros andan por todos lados. De hecho, la semana pasada se murió una yegua ahí en pleno centro que estaba le estaban traccionando. ¿Por qué? Se le pierde el respeto porque no se puede controlar. Entonces, hacer para mí una ordenanza que no se puede controlar no tiene sentido. No tiene sentido y es más retroceder que avanzar. Es mi pensamiento y capaz estoy equivocado, pero creo que primero hay que armar una base y saber dónde estamos parados. Juan, ¿hay muchos caballos en la zona? No lo sabemos porque no están censados. O sea, si tú preguntas, ¿hay muchos? Sí, hay muchos. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Nunca se censó. No sabemos. Hoy en día la idiosincrasia un poco de la gente, sobre todo de los barrios periféricos, es tener caballos como mascota. Tienen caballos como mascota, no les representa ningún gasto, se alimentan de pasto de la banquina, de un campito, del patio del vecino, de lo que sea. Porque hemos escuchado hasta esto, ¿no? Que en el patio. En el patio, en cualquier lado. Y un equino es un animal que puede pesar 500 kilos, representa un peligro potencial, nos guste o no. Son animales que ya por su naturaleza son animales predados, por lo tanto su primer reflejo es la huida, y ante una huida, si te cruza una ruta delante de esa huida, es solamente esperar a ver a qué auto le toca chocárselo. Es realmente peligroso. Un equino atado a la vera de una ruta es realmente peligroso. Nosotros estamos acostumbrados, lo vemos todo el tiempo. Si te vas ahora hasta el cruce vas a ver 3 o 4, si te vas hasta el puerto también. Pero es peligroso y bueno, los números indican que deberíamos estar haciendo algo. Y Juan, y mencionabas bien vos que no podemos mezclar el tema de los accidentes con el tema sanitario. De igual forma, hace un tiempo con esta enfermedad que hubo de los animales, en donde se hablaba de que podía haber algún tipo de contagio. Bueno, en esto también uno, al menos desde la información y desde la preocupación, digo, esto también hay que tenerlo en cuenta y fundamentalmente pensar también en la salud de la gente, ¿no? Sí, totalmente. Sin duda el tema de la encefalitis equina fue un tema que se destacó en todo el país, porque realmente fue un problema sanitario importante. Como antropozonosis no representó un problema muy grave, hubo realmente muy pocos enfermos, no sé si hubo 1 o 2 muertos en todo el país. Sí. Pero bueno, la gente se preocupó mucho y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta, no sabemos cuántos caballos tenemos, no sabemos de quién son, no sabemos si están vacunados, no sabemos si tienen anemia infecciosa. Hay un montón de datos que están en el aire que no lo tenemos. Creo que la geografía del lugar ayuda mucho a eso. Es una zona de isla, los caballos van y vienen de la isla básicamente sin ningún tipo de control. Entonces, por supuesto que la cuestión sanitaria es sumamente importante, pero creo que eso ya compete a otros organismos como SENASA, organismos que están, pero la seguridad vial y la seguridad del ciudadano, creo que ahí sí es el municipio el que debe tomar carta en el asunto, y que bueno, de hecho de alguna manera lo está haciendo o intentando hacer. Pero por lo pronto entonces antes de comenzar, antes de plantear cualquier tipo de cuestión hacia adelante, hay que ver cómo estamos. Asegurarse de contar infraestructura, logística. Con la logística, con los recursos humanos. No dar un paso en falso. Eso a mí me parece sumamente importante que eso no pase, porque las ordenanzas están para cumplirse, y si nadie lo puede controlar, no tiene sentido, porque
nos guste o no somos hijos del rigor en estas cosas. Y la buena voluntad de los dueños de los animales. Por supuesto, también, ¿no? por supuesto que sin duda está, y sin duda también hay muchos propietarios de caballos que son sumamente responsables, que los tienen identificados con la sanidad correspondiente, en las instalaciones y en los lugares correspondientes, un montón. Pero ellos no son los que generan este problema. Juan, muchas gracias por tu presencia. Bueno, Pablo, gracias. Te vamos a seguir molestando. Cuando quieras, ningún problema.